el tema, que el concebir a los parámetros como una variable aleatoria nos abre todo un mundo de posibilidades, pero además nos hace que tengamos que cambiar muchos conocimientos que ya teníamos casi fijos, que ya los teníamos bien formados en nuestra mente. Ahora hay que cambiarlos. El ejemplo, un ejemplo obvio es el caso de los estimadores. Les había dicho que en estadística inferencial al concebir a los parámetros como constantes, entonces los estimadores también se volvían una forma de inferir esos valores, pero esos valores constantes le teníamos que atinar a una constante. Aquí ahora es completamente diferente. Ahora, si concebimos al parámetro como una variable aleatoria, pues el sentido que teníamos de un estimador pierde todo sentido, porque ahora ya no le estamos apuntando a una constante, le estamos apuntando a una variable aleatoria, a algo que por definición se va a estar moviendo y se va a estar moviendo aleatoriamente. Entonces, el concepto de un estimador se vuelve mucho más complejo y el concepto que ya teníamos desde estadística diferencial de lo que es un estimador, pues aquí simple y sencillamente ya no es aplicable. Ya no podemos hacer lo mismo. Tenemos que volver a formularnos una definición de un estimador, pero ahora en estadística bayesiana. Y pues para definir algo, vamos a empezar desde el principio, desde cero. ¿Qué es un estimador? Bueno, seguramente ya muchos lo leyeron, pero antes de todas maneras, ¿qué entienden ustedes por un estimador? ¿Cómo definirían ustedes un estimador en estadística? Chicos, chicas. Pues es una función que nos ayuda a encontrar un parámetro desconocido, ¿no? Sí, es una buena forma de describir lo que es un estimador en estadística. Un estimador, para una sucesión de variables aleatorias, XN, de hecho debería decir para una muestra de variables aleatorias, con distribución X, un estimador T es una función que va del sigma de álgebra al mejor dicho, de los borelianos al espacio paramétrico, que se usa para inferir el valor de teta, el parámetro. Disculpe, ¿qué letras entonces es la que está en la función T? Es una A gariboldeada. Es para decir que es el sigma de álgebra. Pero en realidad esto deberían de ser los borelianos. Porque esto va de la muestra al espacio paramétrico. Ok. Entonces, y esto sí ya lo deben de tener bien fijo en sus mentes. Un buen estimador es aquel para el cual es altamente probable que el error de esa estimación sea cercano a cero. En estadística bayesiana vamos a asumir que por cada posible valor de teta en el espacio parametral y para cada posible estimador existe una medida L que de parámetros teta y t del costo o de la pérdida del costo o la pérdida cuando el valor real del parámetro es teta y el estimador vale t. Entonces, por un lado tenemos el valor del estimador. Ese es teta. Ese es un valor teórico, ese no lo conocemos. Y por otro lado, todavía no lo hemos definido, todavía no sabemos qué es, pero sabemos que el estimador tiene que ser un algo. Todavía no sabemos exactamente qué, pero es un algo. Entonces, a partir de estos dos conceptos, es que en estadística bayesiana se ocupa una función L, una función de pérdida. Esa función nos va a servir para medir cuál es el costo, cuál es la pérdida cuando el
parámetro vale teta y el estimador vale t. Obviamente, si teta y t son iguales, el costo debe de ser 0. Pero si teta y t son diferentes, el costo va a ser diferente de 0. Ojo, ese costo puede ser muchas cosas. Ese costo puede ser solamente la distancia. Por ejemplo, si teta vale 1 y t valía 2, el costo puede ser 1, por ejemplo. Pero puede no estar en escala, en la misma escala en el que estaba el parámetro original. Puede ser un costo un poco más subjetivo. Podemos hablar en costo de tiempo, por ejemplo. Por ejemplo, si ustedes están estimando cuánto se van a tardar en hacer algo, y ese algo detona nuevos procesos, el costo puede estar en función del tiempo total que vas a perder por equivocarte, o puede estar en términos del dinero que vas a perder por haber apostado a algo y el valor real haber estado en otro punto. Pero lo puede entender como un costo de la pérdida. Ahora, esa función de pérdida, esa función de costos, seguramente, no sé si alguno de ustedes, no sé cómo haya quedado. ¿Cómo está en su plan de estudios? ¿Ya vieron teoría del riesgo o administración del riesgo? Este séptimo. No, profe, ese va después, creo. Sí, ya lo mandaron hasta los últimos. Bueno, ahorita lo vamos a ver para esta parte, pero esta función de pérdida en realidad la van a volver a retomar. Se los ha puesto en teoría del riesgo. En teoría del riesgo, esta función de pérdida va a tener un montón de importancia, va a tener una altísima importancia. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, en la materia de teoría del riesgo, lo que van a intentar hacer es literal ver cómo se miden los riesgos. Y, por ejemplo, piensen en una compañía aseguradora, que es el ejemplo más obvio, ¿no? A una compañía aseguradora quiere saber, por ejemplo, cuántas personas, una compañía aseguradora que se ponga a hacer seguros de vida solamente de accidentes automotrices, ¿no? De personas que se mueren en choques. Obviamente a esa persona, a esa compañía le va a interesar saber cuántas personas en promedio, cuántas personas espera que se mueran en un accidente automovilístico. A partir de ello es que va a empezar a hacer sus reservas, es que va a calcular el costo de sus primas, a partir de cuánto va a gastar ella pagando los seguros, es que va a detonar un montón de cosas. Ahora, obviamente el número que estime va a ser diferente al número real. Seguramente puede ser mayor o puede ser menor. Y no sé, pongan ustedes, a la compañía, sí, le va a interesar cuántas personas estimó en relación a cuántas personas en realidad se murieron. Y sobre todo, le va a interesar si se murieron más de las que estimó. Ese número le va a interesar mucho. Pero más allá del número, más allá de cuántas personas, del número de cabecitas, del número de individuos que tiene por diferencia, más que la cantidad de personas, le importa la cantidad de dinero. Porque no es lo mismo una persona que se haya asegurado por 100,000 pesos, por ejemplo, a una persona que se haya asegurado por 100 millones de pesos. No es lo mismo, no va a representar la misma pérdida para la compañía. Entonces, si bien a la compañía le interesa saber cuántas personas va a haber de diferencia entre lo que estimó y lo que realmente y lo que realmente pasó, le va a interesar mucho más el dinero. ¿Cuánto dinero estimaba que se iba a gastar y cuánto dinero en realidad se gastó? Este es un claro ejemplo de lo que una función de pérdida es. La pérdida no necesariamente, insisto, va a estar en términos de las mismas unidades que la variable original. La pérdida puede estar en otra escala. En este caso en este ejemplo que les acabo de dar, la pérdida estaba dada en términos monetarios, no en términos de personas.
Entonces, una función de pérdida, para eso le sirve. Y les digo, ahorita lo vamos a ver para el estadística bayesiana, pero no se olviden de ese concepto porque la función de pérdida la van a ver sí o sí en teoría del riesgo. Y ahí la van a ocupar un montón. Entonces, vamos a definir lo que es una función de pérdida. Una función de pérdida es una función real de dos variables que representan la pérdida cuando el parámetro vale θ y el estimador vale t. Dicho de esta manera, esta función de pérdida puede ser muchas cosas, puede tener un montón de valores. Igual lo van a ver más a detalle cuando vean teoría de riesgo, pero en pocas palabras les puedo decir esto, y esto es algo que ustedes sí ya conocen. ¿Se acuerdan cuando dónde lo vio? Seguramente lo debieron de haber visto en cálculo 1 o tal vez en álgebra superior. En alguna de estas dos materias estoy seguro de que lo vieron. ¿Se acuerdan de lo que es una métrica? Más o menos, profe. ¿Me No pueden mucho. decir? Era como una distancia, ¿no? Característica, ajá, una distancia. Ah, es una medida. Ajá, exactamente, es una medida. ¿Qué características debe de tener una métrica? Es una función, ¿no? Es una función de dos variables. ¿Qué más? Creo que tenía 4 propiedades, pero no recuerdo muy bien. ¿Alguna Era que se acuerden? una desigualdad, ¿no? Tenía. Que debe de cumplir con la desigualdad del triángulo. Ajá, la Es decir, desigualdad. que la función, la métrica, por ejemplo, si la métrica es una función de, si la distancia, por ejemplo, la distancia euclidiana. La distancia del punto A al punto B más la distancia del punto B al punto C debe de ser mayor o igual que la distancia del punto A al punto D. Al punto C. Es decir, eso es la desigualdad del triángulo y una métrica debe de cumplir con la desigualdad del triángulo. ¿Qué otra cosa? ¿Es mayor o igual que 0? Exactamente, cualquier métrica debe ser mayor o igual a 0. El valor mínimo de una métrica es 0. Para una métrica no puede haber valores negativos. Lo mismo, no hay distancias negativas. A lo más, una distancia puede ser 0, pero no hay distancias negativas. ¿Qué otra? Una tercera. La distancia de A, B es igual a la distancia de B, A. Exactamente, que son simétricas, que una métrica de A a B debe de ser igual que la métrica de B a A. Lo mismo pasa con la distancia. Una distancia, la distancia del punto A al punto B es la misma distancia que la distancia del punto B al punto A. Entonces, cualquier métrica debe de cumplir con esas tres características y efectivamente, como ya lo señalaban, la distancia que ya conocemos, la distancia euclidiana, es una métrica. Ahora, ¿por qué les hablo del concepto de métrica? Porque cualquier métrica puede ser utilizada como una función de pérdida. La función de pérdida tiene las mismas características. Cualquier función de pérdida debe de ser mayor o igual que 0, debe de cumplir con la desigualdad del triángulo y debe de ser simétrica. Entonces, cualquier función que cumpla con ser una métrica puede ser utilizada como una función de pérdida, en pocas palabras, ¿no? Ahora, es lógico que se busquen aquellos estimadores que minimicen la función de pérdida. Si ya estamos diciendo que una función de pérdida va a evaluar lo que perdemos cuando el parámetro vale θ y el estimador vale t, es obvio que vamos a intentar encontrar aquellos estimadores que minimicen la pérdida. Algunas funciones de pérdida son las siguientes. La función de pérdida de errores al cuadrado. Esta, ustedes la conocen como la distancia euclidiana. Esto es la distancia tal cual la conocen ustedes. Esto estaría diciendo que la función de pérdida de θ, t va a ser igual a θ menos t elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, esto cumple con todas las características de una métrica. Es mayor igual que 0. Cumple con la desigualdad del triángulo y es simétrica. Entonces, y de hecho, esta que tienen aquí es por mucho
la función de pérdida más, más utilizada. Es decir, estamos diciendo que vamos a evaluar la pérdida entre el valor correcto θ y el estimador t, es únicamente la distancia euclidiana que hay entre los dos puntos. Esa va a ser la pérdida. Luego, después de esa función de pérdida, la segunda más utilizada es esta de acá, la función de pérdida de errores absolutos, que es solamente el valor absoluto de la diferencia entre θ y t. Si se dan cuenta, esta función de pérdida también cumple con todas las características de métrica. Es mayor o igual que 0, cumple con la desigualdad del triángulo y es simétrica. ¿Okay? Entonces, si bien, como les decía, cualquier métrica, cualquier función que cumpla con ser métrica, se puede ocupar como una función de pérdida, las más utilizadas por mucho son estas dos. La función de pérdida de errores al cuadrado o la función de pérdida de errores absolutos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. No, profe, todo bien, gracias. Ok, entonces, una vez que ya hemos definido lo que es una función de pérdida y ya tenemos algunos ejemplos de funciones de pérdida, ahora sí, ya podemos definir lo que es un estimador bayesiano. Fíjense en qué cosa tan interesante, qué cosa tan bonita. Dijimos que el problema de los estimadores bayesianos es que ahora el parámetro ya no es ya no es un punto, ya no es una constante, sino que es una variable aleatoria. Sin embargo, también tenemos una herramienta para, de una variable aleatoria, saber cuál es el valor más probable. ¿Cómo se llama esa herramienta? De todos los valores que puede tomar una variable aleatoria, si queremos saber cuál es el valor más probable que tome, ¿Es la media? es la media, exactamente, es la esperanza. Acuérdense, una esperanza es al fin del día eso, el valor esperado de una variable aleatoria. Entonces, no importa que estemos trabajando con una variable aleatoria, tenemos una herramienta para poder decir cuál es el valor más probable, el valor que esperamos que tenga la esperanza. Aplicado a la estadística bayesiana, vamos a definir al estimador bayesiano como sea L de θ, t una función de pérdida. Para cada posible valor x del vector aleatorio x, sea t de t pelitos, un estimador que cumple con esto. Que la esperanza de la función de pérdida, dado los valores de la muestra x, sea igual al mínimo de la esperanza de todos los valores de la función de pérdida para todos los posibles valores de t. Es decir, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el estimador bayesiano va a ser aquel valor de t que minimice la esperanza de la función de pérdida. La esperanza de la función de pérdida, lo cual, si se dan cuenta, tiene toda la lógica del mundo. Si lo que queremos hacer es minimizar la función de pérdida, entonces el estimador bayesiano va a ser aquel valor de t, aquella función t que minimice o que minimice el valor esperado de la función de pérdida. No podemos hablar de valores puntuales porque son variables aleatorias, pero por eso ocupamos la esperanza, para poder apuntar a un valor. ¿Sí queda clara esta parte? Profe, entonces tomaríamos nada más o sea, por ejemplo, si tenemos un intervalo, ¿vamos a tomar el mínimo de ese intervalo? Por así decirlo, ¿o cómo sería? No el mínimo del intervalo, sino el valor que minimice es diferente. Ok, muchas gracias.
Ok. ¿Alguien más? Sí, yo, profe, puede volver a repetir la lógica de lo de la esperanza, por favor? Bueno, si lo que queremos saber es el valor que minimice la función de pérdida, entonces no podemos hacerlo como un problema de optimización normal, como un problema de optimización de encontrar el mínimo de algo, como ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos enfrentando a que ya no son, ya no es una función sobre los reales, ya no es una función sobre los naturales, por ejemplo. Esto es una función sobre variables aleatorias. Cuando estamos trabajando con variables aleatorias, entonces no podemos ocupar un problema de minimización como normalmente lo conocemos. Sin embargo, sí podemos decir, ok, si yo estoy trabajando con variables aleatorias, sí puedo trabajar con el valor esperado de esa variable aleatoria. Y si puedo conocer el valor esperado de la variable aleatoria, que en este caso es del parámetro aleatorio θ, si puedo conocer el valor esperado del parámetro aleatorio θ, entonces también puedo conocer el valor esperado de la función L aplicado a la variable aleatoria θ. Y entonces, si yo quiero encontrar el t que minimice la función t, el estimador t, que minimice la distancia entre el parámetro y el estimador, entonces voy a apostar todas mis fichas al valor t que minimice, no el problema de optimización, sino que minimice la esperanza de las variables aleatorias. No sé si me da a entender un poquito mejor. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí en realidad este es el punto clave de un estimador bayesiano. De nuevo, el estimador bayesiano va a ser aquel valor que minimice el valor esperado de la función de pérdida, ¿no? Sin embargo, los estimadores bayesianos también tienen algunos trucos, también tienen algunas cartas bajo la manga, que es esto que les voy a platicar. Si todo esto pasa, entonces T pelitos es el estimador bayesiano. Pero pasa algo bastante interesante. Pasa, por ejemplo, que si sea θ elemento de los reales y la esperanza de θ dado x menor que 0. Si se dan cuenta, esto, al hablar de la variable aleatoria θ dado x, ¿a qué distribución nos estamos haciendo referencia? ¿Cómo le llamamos a la distribución de θ dado x? A la posteriori. Exactamente. Entonces estamos diciendo, si θ es un valor en los reales y la esperanza de la distribución a posteriori es menor que 0, entonces, si la función de pérdida es la función de pérdida de errores al cuadrado, entonces automáticamente el estimador t, el estadístico bayesiano, va a ser igual a la esperanza condicional de θ dado x. Es decir, si elegimos la función de pérdida de errores al cuadrado, automáticamente el estimador del parámetro, el parámetro aleatorio θ, es la esperanza de la distribución a posteriori. Y esto es algo bien bonito. De hecho, la demostración de este teorema es algo que está en su lista de ejercicios. Creo que ya es de los últimos que demuestran este teoremita. Luego, la segunda función de pérdida que les platicaba. Si por otro lado escogimos a la función de pérdida de errores absolutos, entonces ahora el estimador bayesiano va a ser igual a la mediana de θ dado x.
Eso es algo bastante curioso y pasa lo mismo. A esto, este teoremita también se los dejo de tarea para que lo prueben en su lista de ejercicios. ¿Ok? Ejemplo. Esto significa que para una muestra aleatoria normal con varianza conocida, ya sabemos que la distribución a posteriori va a seguir siendo normal, donde el μ1, es decir, el parámetro de la media de la distribución a posteriori es este cociente que tenemos acá, que es el ejemplo que ya habíamos visto, ¿no? Que acabamos de ver. Eso significa que si elegimos la función de pérdida de errores al cuadrado, entonces el estimador bayesiano va a ser justamente este valor μ1, porque esa es la esperanza de la distribución a posteriori. De igual manera, si elegimos la función de pérdida de errores absolutos, entonces el estimador bayesiano va a ser el mismo μ1. ¿Por qué? Porque acuérdense que para el caso de la normal, la media, la moda y la varianza coinciden. Esas tres medidas de centralización coinciden en el mismo punto. No siempre va a ser, no para todas las distribuciones va a ser así. Puede ser el caso en donde la media y la mediana no coinciden, en donde la media y la mediana no coincidan, en cuyo caso estos dos estimadores van a ser diferentes. Pero para el ejemplo que acabamos de ver de la normal, estos dos estimadores son iguales. ¿Ok? ¿Dudas? Profe, ¿podría repetir eso último, por favor? ¿Esto de la mediana? Sí, por favor. Les digo. Entonces, ya sabemos que si elegimos la función de pérdida de errores absolutos, entonces el estimador bayesiano va a ser la mediana. La mediana de la distribución a posteriori. En el ejemplo anterior, en el ejemplo que acabamos de ver de la normal, donde encontramos que μ1, es decir, la media de la distribución a posteriori es igual a esta, ya podemos decir que el estimador bayesiano, si escogemos la función de pérdida de errores al cuadrado, va a ser igual a este de acá. Pero también si escogemos la función de pérdida de errores absolutos. ¿Por qué? Porque para el caso de la normal, la media, la mediana y la moda coinciden en el mismo punto. Esa es una de las propiedades de la normal. No pasa así en todas las distribuciones, pero sí en la normal. Entonces, este valor μ1, que es el de la media, también es el valor de la mediana y también es el valor de la moda. Eso significa que si escogemos la función de pérdida de errores absolutos que sabemos nos va a llevar al estimador bayesiano, a que el estimador bayesiano sea la mediana, en este ejemplo vendría siendo el mismo, de nuevo, porque en el caso de la normal, la media, la moda y la mediana coinciden en el mismo punto. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ok. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Ok. Entonces, aquí les pongo la definición de estimador consistente, pero si quieren, esto no le hagan caso. Esto es lo que les estaba platicando lo que les estaba platicando aquí arriba, de cuando n tiende a infinito. Entonces, como en realidad solamente se los comenté y no lo vamos a ver más a profundidad, si quieren, ignoren esa definición. Ahora, vamos a ver, intervalos de confianza. Si cambian los estimadores, seguramente también van a cambiar los intervalos de confianza y efectivamente también cambian los intervalos de confianza, aunque en realidad no cambian mucho, ¿eh? En realidad son bastante similares a la definición que ya conocen de intervalos de confianza. ¿Por qué? Porque si no me recuerdan,
nosotros decimos que que el intervalo que el intervalo U, B es un intervalo de confianza de 1 menos alfa por ciento de confianza si la probabilidad de que el valor real del parámetro esté entre las cotas I y V es igual a 1 menos alfa por ciento, a 1 menos alfa. Si eso pasa, entonces decimos que este intervalo es un intervalo de confianza al 100 por 1 menos alfa por ciento. Eso ya lo conocen, esa es la definición de intervalo de confianza que seguramente vieron en estadística 1. Uh-huh. En estadística bayesiana, el intervalo de confianza se define exactamente igual. Lo que diferencia los intervalos de confianza del bayesianos a los intervalos de confianza de estadística inferencial es solamente los estimadores que se usan. En el caso de estadística inferencial, aquí usamos los estimadores de estadística inferencial. Por ejemplo, aquí, ejemplo, para una muestra normal con varianza conocida y distribución a priori de la normal, se tiene que se puede construir un intervalo de confianza para la media. En este caso lo podemos construir exactamente igual, solo que aquí en vez de usar el estadístico clásico de la media, usamos el estadístico, perdón, en vez de usar el estimador clásico de la media, usamos el estimador bayesiano. En vez de usar el estimador clásico de la varianza, usamos el estimador bayesiano. Pero de ahí en fuera, los intervalos de confianza se construyen exactamente igual. ¿De acuerdo? Sí, profe. Luego, lo que sí va a cambiar, las pruebas de hipótesis. Esas sí son bien diferentes y yo creo que se me van a meter la madre porque estas están bien bonitas y son bien fáciles. ¿Qué pasa con las pruebas de hipótesis bayesianas? ¿No? Sea X una muestra aleatoria con función de densidad F de X dado teta y teta elemento. Profe, perdón que le interrumpa. Dime. Una preguntota. En lo de arriba, al lado de lo que puse en verdecito, eso. ¿Eso de dónde salió? ¿Cuál? ¿El 1.96 o este? El 1.96. Esto porque sigue siendo el mismo factor de la normal. Acuérdense que para un intervalo de confianza de la media de una normal es X barrita más Z de 1 menos alfa por el estimador de la varianza entre N. Si no me equivoco. No, la raíz del estimador de la varianza. Ok. Muchas gracias. 1.96 es SZ. Ok, profe, gracias. Ok. Entonces, tenemos una muestra aleatoria con X función de densidad y supongo que se desea probar que el parámetro pertenece a cierto subconjunto versus que el parámetro pertenece a otro subconjunto. Lo que se debe de mantener es que los subespacios asociados a cada hipótesis, eso sí tiene que ser disconjunto. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo pruebas de hipótesis veíamos que las regiones no se pueden intercalar porque si no generan espacios de ambigüedad, lugares donde la prueba no puede decidir? Eso se debe de seguir manteniendo. Estos subespacios deben de ser disjuntos entre ellos, ¿no? Ahora, sea teta con distribución a priori teta y pi de teta y distribución a priori pi de teta dado x. Usando esta última distribución, usando la distribución a posteriori, podemos calcular la probabilidad de que teta sea elemento de ese subconjunto, del subconjunto 0, o que teta sea elemento del subconjunto 1. ¿Están de acuerdo? Es decir, si no, imaginen, para
para el mismo caso de la normal, ¿no? Nosotros tenemos dos hipótesis, que la media es menor que cero o que la media es mayor que cero. Si ya conocemos la distribución a posteriori, si ya calculamos esta distribución de acá, si ya tenemos esta distribución, entonces sin mucho problema podemos calcular la probabilidad para esa distribución de que mu sea menor que cero o de que mu sea mayor que cero. ¿Están de acuerdo? Sí, Es solamente calcular la probabilidad de una variable aleatoria en un intervalo. Solamente eso. Y ya. Pero eso lo podemos hacer sin mucho problema. Eso lo han hecho desde su primer curso de estadística, desde su primer curso de probabilidad. Ahí no hay problema. Si ya tenemos una distribución asociada, ya podemos calcular esa probabilidad. Ya podemos calcular la probabilidad de que esa variable aleatoria esté en ese intervalo, ¿no? Ahora, estas dos probabilidades se van a usar para definir una prueba de hipótesis bayesiana. ¿Cómo? Si ustedes ya tienen dos probabilidades de que el parámetro esté en cierta región, ¿cómo harían ustedes una prueba de hipótesis? ¿Cómo harían una prueba? ¿Cuál sería su regla de decisión? Es decir, si ya sé que mi parámetro ahora es una variable aleatoria y puedo calcular la probabilidad de que esa variable aleatoria esté en cierto intervalo o en otro intervalo, ¿cómo elegiría cuál intervalo es el mejor? ¿Cómo elegirían ustedes qué hipótesis es más acertada? pues la probabilidad te salga mayor, ¿no? Exactamente. De tal manera que una prueba de hipótesis en estadística bayesiana la podemos definir simple y sencillamente como rechazar la hipótesis nula si la probabilidad de que teta esté en el intervalo asociado a la hipótesis alternativa es mayor que la probabilidad de que el parámetro esté en el intervalo asociado a la hipótesis nula. Así de fácil y sencillo. Rechazas la hipótesis nula si la probabilidad de la hipótesis alternativa es mayor que la probabilidad de la hipótesis nula. Tan simple y tan sencillo como eso. Y se olvidan del lema de Neyman-Pearson, se olvidan del tamaño, se olvidan de la función potencia, se olvidan del alfa, se olvidan del beta, y es tan simple y sencillo como evaluar probabilidades. ¿Qué hipótesis elijo? Tan fácil y sencillo como decir, elijo la hipótesis que tenga la mayor probabilidad. Punto. ¿A poco no? Está bien fácil. ¿O no? ¿No está fácil? Pues no Sí sé está si fácil, fácil. profe. Bueno, sí Pues, está más sencillo que el otro. pues es que en realidad esto, al ser una función de probabilidad, ya pueden calcular la probabilidad de un intervalo. Y la prueba de hipótesis es solamente quedarse con la hipótesis que tenga una probabilidad más alta. Nada más. Entonces, no, a mí, personalmente, a mí se me hace súper sencillo. A mí se me hace mucho más fácil esta definición y mucho más natural esta definición de prueba de hipótesis a la definición que vimos de en estadística inferencial. A mí esta se me hace mucho más natural. De hecho, tiene incluso más ventajas. ¿Por qué? Note que, dado que note que es necesario. Ok. Perdón. Aquí está mal escrito. Note que no es necesario que
ambos subconjuntos sean complementarios. Es decir, ustedes para evaluar probabilidades sin intervalos, no necesariamente esos intervalos tienen que ser complementarios. Por ejemplo, si están evaluando una probabilidad para lo normal y quieren evaluar la probabilidad de que mu sea menor que 0, no necesariamente tienen que evaluar también que mu sea mayor que 0. Ustedes pueden evaluar solamente el intervalo de que mu esté entre, de que mu sea menor que 0 y que mu esté entre 0 y 1, por ejemplo. Y no hay ningún problema. Ustedes pueden evaluar este tipo de intervalos, ¿no? Siempre y cuando, aquí insisto, esto sí es muy importante, tienen que ser disjuntos, no necesariamente complementarios, pero sí disjuntos. Pero si son disjuntos, entonces podemos partir el intervalo entero, el dominio entero, lo podemos partir en un montón de subespacios, en un montón de intervalos. Eso significa que podemos evaluar más de una hipótesis a la vez. Más de una hipótesis puede ser probada al mismo tiempo, en cuyo caso se aceptaría la hipótesis que tenga la mayor probabilidad condicional. Es decir, habíamos visto en estadística inferencial solamente lo habíamos probado para dos hipótesis. En su momento les había dicho que se pueden definir más, pero que en realidad es muy poco práctico y se vuelve tan engorroso que no se hace, que solamente se contrastan dos hipótesis. Sin embargo, aquí en estadística bayesiana, ese concepto es bastante natural. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es dividir el espacio entero en los intervalos que nosotros se nos antoje y nos quedamos con el intervalo que tenga una mayor probabilidad y punto. Por eso les digo que a mí esta definición me parece mucho más natural, me parece mucho más sencilla. Se puede definir, hay forma de definir el error tipo 1 y el error tipo 2, pero eso es un poquito más complicado y por eso es que no lo vemos. Se puede hacer, pero en realidad se puede hacer y se hace, pero ya escapa un poquito a lo que tenemos que ver, por eso es que eso ya no lo vamos a ver, aunque sí se puede. Pero esta es por mucho la forma más sencilla de definir una prueba de hipótesis en estadística bayesiana. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios acerca de esto? Chicos, chicas. Creo que no. Ok. Entonces, con esto, de hecho, ya con esto, ya, según yo, ya pueden hacer toda su lista de ejercicios. Ya pueden terminarla. Les digo que si quisiéramos, podríamos terminar hoy, porque ya nada nos falta ver esto, distribuciones a priori no informativas. ¿Qué es esto de distribuciones no informativas? ¿Se acuerdan cuando vimos el caso del porcentaje de artículos defectuosos, en donde decíamos que nunca se había hecho algo similar en esa fábrica y por eso no tenían ninguna experiencia previa y no tenían ninguna información y que al final lo acabamos asociando a una distribución uniforme solamente para rellenar el requisito? En realidad, esa es la puntita de algo más grande que se llaman distribuciones no informativas, que eso es qué pasa cuando no ¿qué pasa cuando no tenemos información previa? Cuando no tenemos información previa, recuerden que el método nos exige introducir una distribución a priori, pero si no tenemos información previa, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues para eso ocupamos algo que se llaman distribuciones a priori no informativas. Pero este tema ya lo veremos el martes. Claro está, a menos de que quieran que lo veamos de una vez. ¿Qué opinan? Perdón, profe, tengo una duda.
Es Dime. independiente esto. Es que no encuentro la tarea, el archivo de tarea en Classroom. No, ese está en tabla virtual. Porque dije, no la subí a Classroom. Dije, ¿dónde la vi? Porque me acuerdo que sí lo había visto, pero no me acordaba de dónde. Ok, gracias, profe, por la aclaración. De hecho, déjenme ver algo. ¿Por qué? Ajá. Sí, ahí está, la tarea 2. En tabla virtual. Ahí la pueden descargar. Y eso está. Entonces, creo que esa es la más cortita de todas, ¿eh? Sí, miren, esa nada más tiene 11 ejercicios. Esa está bien cortita. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios?